Hola y qué tal, sean todos bienvenidos a un tutorial más de acuarela. En esta ocasión haremos una pintura de un paisaje con neblina. Es un punto de fuga, de este lado una carretera, montañas, un lago, un alejamiento y un cielo que va a ser bastante gris azulado. Los materiales son los de siempre. Tenemos papel de algodón, acuarelas de calidad intermedia en este caso, y muchos pinceles. Primero comenzaremos haciendo una mezcla de colores para obtener la neblina de la parte superior, que será una neblina fría. ¿Cómo lo haremos? Utilizando en esta ocasión tierra de siena tostada. Va a ser una mezcla muy aguada, vamos a ir de menos a más. Y azul ultramar. Este es azul intenso. Tenemos aquí una neblina verdosa, la queremos más fría. Vamos a ir poniéndole diferentes tipos de azules, entonces, hasta obtener el color que queremos. Por aquí ya me empieza a gustar el tono aparente de la neblina. Perfecto, veamos el tono. Me gusta que quede más líquido. Una vez obtenido este tono, ponemos un poco más de siena. Me agrada. Usaremos el papel húmedo a una intensidad media. Este es un pincel nuevo que acabo de conseguir. Económico, 20 pesos mexicanos, $1 para maquillaje. Y me encantó la calidad de las fibras, la textura que tiene. Entonces, con este mismo mojaremos el cielo por encima de las montañas. Y con esa humedad presente, levantaremos la neblina. Que ahí se nos viene un trozo del siena completo. No pasa nada. Y empezaremos difuminando hacia abajo esta neblina. Que no toque las líneas, después esas líneas irán con un azul cerúleo con verde para las montañas. Y esto que es la bruma realmente es como intentar hacer un cielo muy nublado con muy bajo contraste. A los planos inferiores, que son los más cercanos, le daremos un poco más de saturación por este lado. Y de pronto tal vez unas pinceladas de azul cerúleo en algunas zonas que se van a ir mezclando. Aquí hay que ir sin miedo, con bastante confianza, ya que tenemos el papel completamente húmedo para el cielo. Los colores se van a terminar fusionando bastante bien. Solo es cuestión de darle el tiempo suficiente y mantener la humedad constante. Aquí vamos.
iniciar esta parte de acá, que es correspondiente al agua. En esta ocasión no tengo ninguna referencia, el dibujo ha sido trazado por mí y hecho por mí. Una mezcla un poco más intensa de este lado para hacer la niebla del primer plano, que se va a ir elevando hacia esta parte. Y lo que es de mayor importancia es que no se nos creen bordes duros en ningún momento. Nos podemos ayudar de otros pinceles. Miren nada más cómo vamos viendo esta neblina. Un poquito de papel de cocina para crear este efecto de nubosidad, de cielos, ir sustrayendo el pigmento, ir delimitando un poco los bordes. Ir creando una especie de nubecillas que se levantan sobre nuestra neblina. No importa si no es tan claro, si no es tan blanco como cuando hacemos nubes sobre un cielo de día, porque aquí recuerden que es neblina y el cielo es muy oscuro. La recomendación siempre es no arrastrar el pincel al papel, para no llevarnos el algodón del papel, la textura o rayarlo. Bien, siguiente capa, las montañas. Tenemos una mezcla de cerúleo con mayor intensidad y verde vejiga. El verde vejiga, un poco más de cerúleo, queremos que sea más azuloso. Vamos a aprovechar la humedad y entre línea y línea de montaña debe haber un espacio de neblina, de blancos, de grises, de vaho que va subiendo, ¿no? Más cerúleo. Me agrada. Vamos a opacarlo un poco. Como opacaremos un verde, usando una gotita de rojo. Para que tienda un poco hacia los morados, quebrando un poco el color. Siento que ya estoy llegando al tono que quiero. Me agrada. Este es un pincel del número 16, redondo, que me facilita mucho las cosas para mantener húmedo el papel y pigmentar de la manera que a mí me gusta. Vamos hacia la primera montaña. Vamos a hacer una técnica de húmedo sobre húmedo. Coger un poquito acá el agua. Y para pigmentar bajaremos a un pincel número 5. Y con pequeños toquecitos vamos depositando el color en el
húmedo, en el charco húmedo sobre el papel. De tal manera que la parte superior tenga mayor intensidad de pigmento, y así a medida que va bajando esa intensidad disminuye. Recuerden que buscamos bordes suaves, blancos a grises, y que incluso podemos ir intuyendo que sobre esa línea hay más montaña que ha sido oculta por la neblina. Vamos a refinar los bordes con el papel de cocina. La primera capa, que son manchas generales, recuerden. Entonces nuestra primera mancha general, y acá entre esta montaña y esta sí debe haber mucho blanco. Aquí sí, vamos a levantarlo casi por completo. Echar un poco el gris anterior y el cerúleo para, en esta humedad que sigue aquí, ir levantando una mancha de neblina. Mancha que iremos suavizando hacia ambos lados. Hecho esto, aquí tengo una segunda colina que está en un primer plano en perspectiva acompañando a la carretera. ¿Qué me dice esto? Que a medida que se aleja, la intensidad va a ser menor en cuanto a la pigmentación, y a medida que se acerca va a ser mayor. Bien, esta la vamos a hacer con ocres un poco más cálidos en la parte cercana. Entonces tenemos tierra de siena tostada, tierra de sombra tostada. La parte lejana la hacemos a fríos con un poco de esta mezcla de azules que tenemos, y la parte cercana la hacemos a cálidos con un poco de carmesí alizarino. Regreso al pincel número 16, humedezco la zona. Y con el 5 vamos a empezar de lo lejano a lo cercano. ¿Qué es esto? Es un degradado de dos colores, de dos tonalidades que se van a ir fusionando. Un poco más cargado acá. Un poco más húmedo en los bordes. Y recuerda que hay neblina. Retiramos el exceso de pigmentación sobre la montaña. Y un poco aquí en el primer plano. Esta neblina que se va viendo y suscitando. Y va agradando. Pasaremos a la última montaña. La que está al fondo, la más lejana. ¿Cómo hacemos que se vea más lejana? Con un valor tonal inferior, menor, con un aguado que tenga menos pigmentación, con tonos más fríos. En este caso será cerúleo con muy poquitito verde. Creo que era más verde aquí. Nos tenemos cerúleo.
Este cerúleo lo tenemos que aguadar. Así. Y con esta misma mezcla venir haciendo esta montaña. Vamos a los bordes. Espero que se aprecie en la cámara la diferencia de tonalidad entre la montaña y la neblina que ha subido aquí. Ensuciaremos con un poco de siena tostada. Y dejaremos que se fusione en el papel. Ahora creamos una división retirando pigmento, sobre todo en el límite entre ambas montañas. En el límite de esta otra montaña hacia el cielo intentaremos lo mismo. Como se hizo acá. Y aprovecharemos para ir refinando algunos bordes antes de que el pigmento seque por completo. Recuerden que cuando la humedad del pincel excede la humedad del papel, es justo cuando se nos crean esas famosas alcachofas que les llaman, que son esas texturas extrañas en la pigmentación. A veces pueden ser a propósito, te ayudan a definir formas, texturas, lugares, arbustos, efectos en el agua también, ¿no? De reflejos o de transparencias. Pero en esta ocasión no las queremos. Es como ir haciendo nubes entre las montañas, este tipo de pinturas. Aquí vamos a pigmentar con un poco más cálido el primer plano, con el carmesí y un poco de naranja. Este va más definido, es intentar traer al frente esta sección de la montaña. Después con pura agua voy jalando un poco la pigmentación y dejo que haga la transición de colores. Muy bien. Justo acá vamos a ir refinando algunos bordes. Intentar rescatar lo mayor posible en cuanto a colores blancos. Que no tienen que ser blancos sólidos, sino que tienen que ser esa especie de contraste tonal lo suficientemente intenso para que nos dé esta apariencia, ¿no? Hay quien lo hace en una sola capa, me gusta hacerlo en dos para tener un mayor control. Y ahora bien, prepararemos un tono gris, utilizando morado para que sea hacia los fríos siempre. Que este morado púrpura es rojo y azul, entonces solo nos faltaría agregar un poco de amarillo para quebrar el color lo más posible. Y completaremos con siena. Para morado.
azul ultramar para oscurecer. Me encanta esta mezcla, es la que más uso y vamos a usarla en diferentes tonalidades. Uno para hacer la carretera, el borde de esta parte que es una presa. Y lo mismo, mientras más lejos más claro, mientras más cerca más intenso. Ergo, empezaremos a comunicar el tono como lo tenemos mezclado en el primer plano. Como es una sección tan pequeña y se aleja tan rápido, para este punto ya debimos haber hecho esa transición de degradados. Recuerden que estas partes de la orilla también están lejos del punto de vista del espectador y sufren el mismo efecto. Y que van aclarando. La sección tenemos un poco más verdoso. Dejaremos un espacio para la guarnición que irá en amarillo. Y aquí un verde. Vejiga mezclado. Una especie de división de camellón que viene de acá. Retiramos un poco del pigmento. Agua. La guarnición externa. Y después, como todo esto se va perdiendo hacia la horizontal. Existe, pero se va perdiendo. Perfecto. Hacemos la sección lateral. También recuerden que esta es una pintura muy pequeña. Estamos trabajando en 20 por 25 centímetros. Es difícil concentrarse en los detalles con el tiempo limitado, pero de que se puede, se puede. Bien, seremos un poco más verdoso porque esta sección de acá es invadida, es una especie de presa por el agua constantemente, lo que le debe dar un tono más musgoso, mohoso. A esta zona. Y con esta parte de acá de vez en cuando, justo aquí se debe de ir levantando también un poco la neblina. Va a ir perdiendo tonalidad. Bien, refinamos los bordes de acá. Pincel limpio y seco. Unificamos tonos. Y en medida de que se vaya secando, esta es parte de aquí, iremos dándole tratamiento a esta parte de acá que sigue húmeda, pero no tan húmeda, para ir definiendo contornos de las montañas. Primero la más lejana, que tiene el valor más suave. Entonces aquí usaremos un pincel plano número 8 para tener ese borde un poco más duro. Pruebo el color y simplemente voy trazando sobre el contorno. Ya permite una técnica más seca.
en la que dejamos algunos espacios en blanco. El siguiente, que va a ser un valor más intenso, menos frío, recuerden que el color baja al secar, ¿verdad? En este ya se pueden apreciar algunas texturas de arbolillos que van subiendo y bajando. Que no todo es plano el borde, ¿no? Acá tal vez nos podemos permitir que sea una línea tal cual. Pero en esta no. Y ahora esta textura de fragmentos más en blanco, entre la neblina, la visibilidad y lo que acontece. Que remite una especie de insinuación a un árbol o fragmentos de la montaña que existe, se ven, pero solo los mencionamos para que el ojo y la interpretación del espectador lo completen. El primer plano más café. Ahora sí, vamos a meterle la segunda capa con un tono más frío. Aquí tenemos más textura, más valor tonal. Es el tono que queremos. Aguado, líquido. Y va mezclando los tonos tanto de arriba como de abajo. Y a medida que bajamos, la textura debe ir apareciendo para este primer plano. General. Cambio un pincel redondo, delgado, bueno, relativamente delgado. No es delgado como tal. La aguada y suavizo los bordes al mismo tiempo, frotando suavemente el pincel y sin miedo. Los catotonos, los pincelados. En esta humedad, meter el tono casi puro en el primer plano va a permitir que se hagan esas texturas al expandirse como pequeñas gotas. ¿Qué es lo que nos diga? ¿Qué es lo que queremos que nos diga esto que está aquí enfrente, que lo estamos viendo mucho más cerca? Y a medida que nos alejamos, se vuelven pequeños puntitos. ¿Vale? Suben y bajan. Y ahí hay pequeñas referencias. Haré un poco lo mismo con esta de acá. Un cambio tonal. Algunas secciones para darle volumetría, que no quede tan aplanado. Entonces decimos, este es un costado. Aquí baja, hay una cuenca. Se sobrepone un poco el tono a veces. Y listo. Y en el último sí.
en algunas zonas, ¿no? Ligeramente más generales. Me va a costar. Hay agua bajo la neblina. Para representar esa agua vamos a ir con una aguada ya sucia en esta ocasión, que tendrá muy pocos reflejos porque no tiene una luz directa, es una luz muy suave la que existe en esta representación. Por abajo, espacio en blanco para la neblina. Por arriba, para suavizar los bordes que ya tenemos hechos. Hay algunos líquidos preparadores que nos permiten retirar más fácil el pigmento cuando queremos hacer cambios, blancos más blancos, cosas parecidas. Yo no uso en lo personal, me gusta ir sacando así los tonos. Y esta agua va a ser oscura. Vemos azul ultramar, lo cargamos con nuestra mezcla en grises y le ponemos un poco de verde viridian para oscurecerlo aún más y llevarlo a tonos fríos. Me gusta. Y vamos poniendo el agua, sobre todo oscura en el borde. Y a medida que subimos en el plano, va perdiendo intensidad, valor y nitidez. Y se convierte más en una sombra o cachitos que nos permiten ver detrás de la neblina. Bien. La segunda capa aquí. Justo. Y lo tenemos. Aquí hay un pequeño muro de contención que va a ir en un oscuro. Vamos a ir aplicando de una vez. Que en primer plano se va a ver así. Da una curva y sigue hasta el borde. Muy bien. Buscamos un pincel más delgado. Usaremos el 0/10. Con agua limpia en un espacio limpio. Recogeremos pigmento amarillo con ocre. Iremos solamente unas líneas al borde de la carretera. Hasta estoy aguantando la respiración porque... listo. Con el ocre amarillo
Daremos unas puntadas acá para traer al primer plano solamente este segmento. Sobresalga un poquito. Y para acompañar esto, el mismo ocre, que es un amarillo más oscuro, con un poco de verde mezclado. Vemos algunas líneas de pavimento. Más que haciéndolas, insinuándolas, ¿no? Que ahí existen. Con este mismo pincel finito vamos a hacer los postes verticales del fondo. Que la lejanía ya tienen ese tono. Acá hay otro. Con esta mezcla que es un gris frío oscuro, vamos a hacer los del primer plano. Primero, aquí está. Con más peso, claro, el de hasta enfrente. Listo. Suavizamos un poco. Hacemos el segundo, que ya es solo una línea y una mancha. Hacemos los del otro lado y de este plano. Listo. Con un tono bajo vamos a hacer aquí algunas texturas. Para darle dirección, profundidad, que no quede un tono sólido aquí solamente. Con el negro hacia los grises para la parte de arriba. Como hacer garabatos a veces. Vas tomando decisiones. Bien. Hay partes que siguen bastante húmedas. Me gusta. Entre ellas el cielo, lo voy a humedecer de nuevo. Porque ahora vamos a hacerle una sombra. Una sombra gris clara. Para oscurecerlo un poco y solo algunas zonas por encima de la neblina. Y también a estas sombras de acá. Gris fría, gris frío, gris azul. Con este mismo tomamos cerúleo. Muy bien aguado. Negro gris. Seco este pincel lo más posible. Pincel de maquillaje. Justo tal cual. Como ir maquillando un poco. Ponemos, retiramos, suavizamos. Ponemos, retiramos, suavizamos. Hay que irlo rotando, que la textura vaya cambiando de dirección. Que no sea la misma.
Quizás acá cargamos más, frotando un poco. O de este lado. Y por acá arriba unos toquecitos. Revisamos estos tonos. Estoy viendo que me falta limpiar este pincel, pero suavizar acá también un poco algunos tonos, algunos bordes más bien. Para mí esto está concluido. Solo me falta tomar nuevamente el pincel número 5. No lo encuentro, usaremos el 0. Me gustaría una firma contrastada en azules, claro. Vamos a tomar morado. Bastante morado. Azulito. Siena. Tengo el tono que quiero. Perfecto. Y listo, eso ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.